esta nueva mesa dedicada a los aniversarios. Tenemos a 3 expositores. Va a hablar en primer término Omer Freisa sobre los 25 años del fin del apartheid en Sudáfrica y del genocidio en Ruanda. Luego seguirá en su exposición Mariana Aylwin, conversando con nosotros sobre los 30 años del fin de la dictadura de Pinochet en Chile. Y por último, disertará Olaf Jakob a 30 años de la caída del muro de Berlín. Le proponemos entonces ahora a Omer que empiece hablándonos sobre su tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. Está prendido, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación a este evento, triste pero necesario, un ejercicio de memoria histórica y de justicia por las víctimas de estos cruentos procesos que estamos comentando. Me toca hablar de África, me toca hablar precisamente de la región que se conoce como África subsahariana, que siempre es pasto del olvido, que siempre está en la cola de las noticias internacionales, cuyos procesos, la verdad, que son menospreciados, muchas veces ignorados o no explicados analíticamente o incluso periodísticamente como corresponde. Y me parece interesante remarcar uno de los 2 casos que acá presento, que es el genocidio en Ruanda, que fue en su inicio, en 1994, desatendido por los medios de comunicación y, más que nada, tergiversado, hablando de conceptos que no daban cuenta de lo que realmente fue un genocidio. Genocidio donde se emprendieron prácticas genocidas en un nivel nunca visto de la velocidad en la historia de la humanidad. 800.000 muertos en apenas 100 días, a golpe de machete y cuchillo. Eso es uno de los 2 temas que tengo a colación para traer. El otro también es en el África Austral, en este caso, más al sur, y es un proceso de segregación y discriminación nunca visto en la historia de la humanidad. No digo que sea el único, porque sucedió en otras latitudes, incluso en el sur de Estados Unidos, que es la segregación racial y el apartheid. El apartheid nació oficialmente en 1948, cuando el Partido Nacional, que hoy existe, en Sudáfrica, gana elecciones y representa a la minoría racista más recalcitrante de origen Boer, de origen holandés, que ya estaba una comunidad migrante en el África Austral. Los primeros blancos que llegaron al sur de África se habían instalado desde el siglo XVII y con el correr del tiempo van cimentando un poder y ganan las elecciones con la excusa de una amenaza negra, una amenaza de la población africana. En 1948 entonces surge el apartheid con las características que va a prolongar por aproximadamente espacio de medio siglo. El ascenso del Partido Nacional también se inscribe en un contexto de Guerra Fría. Son un baluarte anticomunista importante. De hecho, una de las primeras medidas que toma la dirección Boer, la dirección africana del Partido Nacional, es prohibir el comunismo. Hay un acta de supresión del Partido Comunista Sudafricano, que ya venía con unos 30 años de existencia. Y por otro lado, también se dispone todo un paquete de medidas segregacionistas para separar a los 3 grupos, a grandes rasgos, que pueblan Sudáfrica, que son los blancos, la mayoría negra, y los grupos mestizos. Donde hay una comunidad asiática muy importante, sobre todo India. Entonces, por ejemplo, en 1949, un año después de la formación oficial del apartheid, con lo cual no quiero decir que no hubiera medidas previas. De hecho, en la década de 1910 se expropia la mayoría de los territorios negros a la minoría blanca, con lo cual empiezan a ser corridos las poblaciones africanas a territorios mucho menos fértiles y más pobres y reducidos en tamaño. Entonces, por ejemplo, en 1949 se dispone la prohibición de los matrimonios mixtos. Está penalmente prohibido la unión entre hombres negros y mujeres blancas o viceversa, y entre otros grupos también. Y por ejemplo, en 1950 también se empieza a registrar a la población para separarla étnicamente en listados, y eso después tiene un correlato territorial, donde con el correr del tiempo, ya para 1970, se cristalizan lo que son los bantustanes, que son las repúblicas negras. República es un eufemismo, porque estamos hablando de un régimen dictatorial y segregatorio, racialmente segregatorio. En estas poblaciones, no reconocidas por la comunidad internacional, va a convivir la población negra, que representa el 90% de la población, en un espacio físico del 10%. Se podrán imaginar las condiciones que vivían, en completa hacinamiento, pobreza, desempleo, etc. Y sin movilidad, porque una de las cuestiones que destapó la olla de lo que fue este sistema
segregatorio fue la ley de pases. La población mayoritaria negra africana debía circular con permisos de acreditación, siempre a solicitud del poder blanco de turno. Y en una de las ocasiones en donde un grupo importante de manifestantes se oponen a esta política de restricción de movilidad de la mayoría negra, en 1960, el 21 de marzo de 1960, la manifestación termina duramente reprimida y hay 69 muertos africanos más centenas de heridos. A partir de ahí, y no es el único incidente, empieza a gestarse un movimiento importante de oposición interna y externa al apartheid. Y a partir de ahí se proscribe al Congreso Nacional Africano, que es el partido fundado en 1912, liderado por Mandela mucho tiempo. Mandela es importantísimo desde ya, pero no es el único protagonista de esta historia de liberación que va a venir más tarde. En 1960 el régimen proscribe al Congreso Nacional Africano, que era el partido de la mayoría negra, que pretendía ser inclusivo igual, y de todas formas pasa a la clandestinidad por varios años. Y hay otro gran momento, hito, que marca una condena todavía mayor que empieza a ascender en la comunidad internacional, que es la represión, la masacre de Soweto. Soweto es una ciudad del norte, es una localidad cerca de Johannesburgo, la ciudad más poblada hoy de Sudáfrica, donde los estudiantes secundarios, jovencitos, protestan contra la imposición del Afrikaans, la lengua de los Boers, como lengua de enseñanza obligatoria. Solamente querían y reclamaban por el inglés. Y la represión es durísima y según cifras no oficiales hay 700 muertos. Digamos, en su mayoría jovencitos de entre 10 y 18 años. Eso, digamos, destapa todavía más la olla de lo que era el caldo de cultivo de la oposición interna y la condena internacional. Y comienzan campañas internacionales de sanción de Naciones Unidas, por ejemplo, con el 4A, el régimen de segregación racial conocido como el apartheid. Apartheid viene de la raíz del verbo segregar en afrikaans, en este holandés dialectal que fue la primera lengua de los primeros blancos llegados en el siglo XVII a Sudáfrica, que toman el poder en 1948. Y por ejemplo, también otra cuestión que se empieza a criticar a nivel internacional es que después de la Primera Guerra Mundial, Sudáfrica ocupa, en calidad de mandatos de la Liga de Naciones, un territorio que es vecino a la Sudáfrica, que es la actual Namibia, que había estado en poder alemán. Una vez perdida los alemanes la Primera Guerra Mundial, se deben retirar. Pasa a Sudáfrica, pero con el correr del tiempo se le exige a Sudáfrica que desocupe Namibia, que tiene derecho a autodeterminación, y Sudáfrica incumple el mandato internacional, con lo cual en Sudáfrica replica el apartheid también en Namibia. Por eso al principio decía, no es el único espacio donde que en Sudáfrica se produjo el apartheid, sino que el apartheid se copió también en otras latitudes, con algunas diferencias del caso. Y por otro lado, cuando Mandela, que ya venía siendo un líder empezado a ser reconocido internacionalmente por sus famosos 27 años de presidio, cumple 70 años en 1988, se hace un gran concierto en Wembley, en Inglaterra, en tributo, y ahí se le quita la etiqueta de terrorista, con la que había sido calificado durante años. Esto es contradictorio porque quienes lo destinaron a la clandestinidad y lo trataron de terrorista, después, una vez desmantelado este sistema racial en 1924, lo consideran un héroe a nivel no africano, sino mundial. Entonces, Mandela conduce, junto a Frederick de Klerk, el último presidente sudafricano del apartheid, un proceso de desmantelamiento, negociación, de conciliación voluntaria, que es ilustrativo a nivel mundial porque es el final en 1994, cuando Mandela resulta electo, que es el final de un proceso, de una lucha internacional, la lucha por la liberación internacional de un país más larga del mundo, la historia contemporánea de los años recientes, que dura por lo menos añares, desde que el CNA, Congreso Nacional Africano de Mandela, es proscripto en 1960. Y Mandela asume en las elecciones que gana el 27 de abril de 1994, se cumplió 25 años hace poco, asume el mandato, la primera vez que se puede hablar de democracia en Sudáfrica, y continúa hasta hoy por suerte, de ser el primer presidente negro y democrático de Sudáfrica, y cumple un mandato de 5 años y que tiene la intención de retirarse.
a diferencia de otros líderes que se encapsulan en el poder en África, que es una tendencia que se ve bastante, y en otras latitudes del mundo también. Pero básicamente lo que hace es un retiro voluntario del poder Mandela en 1999, antes incluso del tiempo constitucional, que le correspondía en junio del 99. En marzo del 99 Mandela voluntariamente se va del poder y se retira de la vida política, queda como un cuadro activo del Congreso Nacional Africano. Y lo interesante de la cuestión del apartheid es que hay un proceso de... gracias. Y lo interesante de la reconciliación es que se impone lo que se llaman las comisiones de verdad y reconciliación, que por espacio de más de una década desfilan victimarios y víctimas, y eso es lo que se alaba, que se pone como caso paradigmático de lo que la experiencia de salida del apartheid, porque por ejemplo, por este comité que se constituyeron tribunales, pasaron 21.000 denuncias de violaciones a derechos humanos y 7.116 solicitudes de amnistía recibidas, las cuales se consiguieron 1.157 otorgadas. Sin embargo, uno podría pensar que tras la salida del apartheid salió el arco iris, como se dice en Sudáfrica, porque es la nación del arco iris, según una definición por la diversidad, se hablan 11 lenguas oficiales, etc. Sin embargo, uno de los grandes legados que al día de hoy Sudáfrica no puede revertir y sigue gobernando el Congreso Nacional Africano ya después de 6 elecciones democráticas legítimamente ganadas, es uno de los baches que deja el apartheid, que es la gran brecha socioeconómica entre una minoría blanca y una mayoría negra. Efectivamente, la mayoría de los grupos concentrados de poder, en lo que es los basamentos, los grupos económicos son de origen blanco, si bien ha habido un ascenso de la clase media africana. Y por otro lado también recae sobre el Congreso Nacional Africano una cuestión de legitimidad, porque está hackeado de denuncias de corrupción, y también Sudáfrica ha entrado en recesión y se le endilga al partido no haber podido resolver las grandes trabas económicas que tiene la nación, que es muy rica en minerales, pero sin embargo es un país emergente con las complicaciones de cualquier economía emergente a nivel mundial. Hay otros casos. Y por ejemplo, según el Banco Mundial en 2018, para ese entonces reciente, Sudáfrica es la nación más desigual del mundo, en donde para 2015 el 10% de la población poseía el 70% de las riquezas nacionales. Un abismo impresionante. Sin embargo, ese abismo no es una característica propiamente sudafricana, aunque se ve en ese país y en otros también, sino que también podemos hablar de un apartheid global, donde hay migrantes, donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde hay vallas, donde hay impedimentos para la circulación, para la migración, reminiscencias de un sistema, en cierta forma, un paralelismo con este antiguo, por suerte disuelto, sistema de segregación racial que deja sus huellas hoy en la geografía, en el mapa sur de esta nación tan importante que es Sudáfrica, que es la segunda potencia económica de África y el país más industrializado del continente, dentro de la diversidad que representan 54 países en África. Solamente, no más que 54 países y 1.200 millones de habitantes, unas grandes oportunidades a futuro de crecimiento donde Sudáfrica tiene que ser pivote de aprovechar esas posibilidades y un mercado emergente y un potencial minero impresionante. Y bueno, por otro lado, después muestro ahí están pasando unas imágenes, hablar un poco de Ruanda, un escenario completamente distinto, donde se impusieron prácticas genocidas en apenas 3 meses. Sin embargo, hubo antecedentes, pero no al nivel de llegar a un cataclismo como 100.000, 800.000 muertos en apenas 100 días, del 7 de abril de 1994 al 18 de julio de 1994. Fue el genocidio más veloz del mundo, lo cual sorprendió, porque hasta ese momento Ruanda tenía 2 definiciones, se la llamaba como la Suiza de África, un país próspero, pacífico, etc., o el país de las 1000 colinas, en alusión a su geografía. Y sin embargo, esto irrumpió y nadie pensó en su momento, en su primera instancia, que esto pudiera ser un genocidio. Ahí hubo abandono de la comunidad internacional por distintos motivos. Por ejemplo, Estados Unidos no intervino, no quiso, se retractó de definir, no quiso realmente definir esto como genocidio porque se hubiera obligado a intervenir.
Y Estados Unidos en África venía 2 años antes de un cataclismo que fue una fallida intervención en Somalia, que la hizo retirarse raudamente tras un fallido de intervención militar que quedó en la nada, quedó con bajas militares importantes y una dura, digamos, derrota a nivel intervencionista. Y incluso la culpabilidad de Francia, que apoyó a los genocidas y después terminó el genocidio bajo la cubierta de una presunta operación humanitaria, le dio cobijo a los genocidas Hutus, el grupo, digamos, el victimario, a exiliar a parte de los genocidas, que huyeron dentro de una crisis humanitaria galopante entre la población civil. Por ejemplo, hubo instrumentos del odio, porque en toda práctica genocida muchas veces hay canales de comunicación. Y esta emisora era una radio que años antes del genocidio debía transmitir música, debía ser una FM. Cumplió el papel de transmitir mensajes de odio, de propagación del odio, de genocidio. Fue una radio del odio, la definen, cuando no debía ser el objetivo. En una emisión, les leo brevemente, una de las locutoras está presa de por vida por haber participado como locutora en estas emisiones. La mujer dijo: si las cucarachas se esconden en las escuelas, ¿con qué llenaremos las tumbas? Y una canción, por ejemplo, decía, comentaba la canción es una celebración. Los cómplices del Frente Patriótico Ruandés han sido exterminados. Proclama, el Frente Patriótico Ruandés es el frente que venía combatiendo el gobierno Hutu, exiliado en Tanzania, en Uganda, y después libera el país. Pero ahí empieza otro genocidio, del cual hoy no se habla. Ahí está un problema actual. Entonces, la canción es una celebración, los cómplices del Frente Patriótico Ruandés han sido exterminados, proclama, y sigue: Dios es justo, venid a compartir conmigo la alegría. Esta radio, en vez de transmitir música, transmitía todo el tiempo estos mensajes. De salir a matar al vecino, de salir a matar al Tutsi, que es la minoría del país, un 15% de la población. Podía ser tranquilamente tu vecino, tu amigo, hasta incluso tu familiar. Se hicieron la vista gorda de todas estas apreciaciones y salió a matar. Es un genocidio. El Estado preparó este genocidio, distribuyó armas, generalmente armas blancas, machetes, cuchillos, en algunos casos rifles o armas de fuego, pero generalmente fue un genocidio a plena luz del día, a machetazos, con la complicidad de la comunidad internacional, más que nada con la pasividad de la comunidad internacional, que las delegaciones de las embajadas, etc., lo primero que hicieron fue retirar su personal y nada más. Y no preocuparse mucho por auxiliar a las víctimas, a quienes estaban en riesgo, lo cual eso carga a la comunidad internacional hasta el día de hoy con la culpabilidad. Y un diario llamado Kankura, ya unos años antes del genocidio, emitió, como el caldo de cultivo, lo que iba a pasar velozmente en 100 días, en 1994, 800.000 muertes por lo menos, los 10 mandamientos Hutus, digamos, la idea de asesinar como un deber religioso. Por ejemplo, uno de los mandamientos, el número 4, dice: cualquier Hutu es traidor, sí, emprende negocios con un Tutsi, invierte fondos en el emprendimiento Tutsi, pide dinero prestado o financia Tutsis, concede favores económicos a Tutsis, licencias, créditos bancarios, tierras, mercados públicos, etc. Otro, el quinto: las posiciones estratégicas como política, administración, economía, lo militar y de seguridad deben ser restringidos a los Hutus. Otro, octavo: los Hutus deben dejar de tener lástima por los Tutsis. Esto es en camino a la deshumanización total. De hecho, la radio emitía la idea de que los Tutsis, hombres, mujeres, niños, eran cucarachas. Las cucarachas hay que aplastarlas. Como uno aplasta la cocina de la casa, sirve una. O sea, deshumanizar, primero la práctica genocida implica la alteridad, reconocer al otro, después quitarle dignidad, deshumanizarlo, y ya deshumanizado todo vale. La vía libre para el exterminio. Esto fue lo que pasó en Ruanda, en este país. Se constituyen, al calor del gobierno Hutu, las milicias Interahamwe, que son en Kinyarwanda, una de las lenguas oficiales del país, los que matan juntos, literalmente. Y estas son las fuerzas de choque del Estado que salen a rastrear y a buscar a las víctimas. Y se emiten listados con los nombres y apellidos de las víctimas. Este es Tutsi, esta es potencial sospechosa de colaborar, de proteger a los Tutsis, un poco de la protección también, etc. Entonces, de acá se denuncia la complicidad, la pasividad de la comunidad internacional.
Por ejemplo, bueno, el no reconocimiento de genocidio, que Estados Unidos lo obligaba a no intervenir y evitar las masacres. Y por ejemplo la Operación Turquesa de Francia, que fue una coartada de intervención humanitaria para en realidad exiliar en el vecino Congo a los partícipes del genocidio. Y finalmente la justicia se impuso un año después, creando el primer tribunal internacional para delitos de genocidio, que fue el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en Tanzania, en Arusha, país limítrofe, con tribunales ordinarios y tradicionales que se llaman populares. Gachacha es el nombre en Kinyarwanda, donde ahí desfiló la gente del común, tanto víctimas como victimarios, para llegar a la reconciliación. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional operó del 95 a 2015. Hubo 61 condenas de 93 acusados y fue el primer tribunal del mundo en juzgar culpables de genocidio. La crítica es que fueron pocas condenas, si miramos los números globales. Entonces, por los Gachacha desfilaron unas 10.000 personas en espacio casi una década, de 2002 a mediados de 2012. Y se juzgó a más de 1 millón de genocidas, de casi 2 millones, el 65%, bastante bien. Y pasó gente del común por los Gachacha desde ya. Y también el problema de estos tribunales es que por ellos hubo asesinatos de sobrevivientes y testigos antes o después de dar testimonio. Y hubo 167 asesinatos entre el 95 y 2008, en apenas 14 años. A lo que voy es que todavía Ruanda, pese a que se habla del milagro ruandés y cómo fue posible la recuperación después de una pérdida humana cuantiosa de 1 millón de vidas, depende de las cifras, el tema es cómo se ha podido recuperar Ruanda, que es una de las economías emergentes más prósperas, que está creciendo unas tasas de PIB importantísimas, con el cultivo del café más que nada, y cómo se ha logrado recuperar y ha salido un poco de este cataclismo que, por ejemplo, en 1994 ubicó a Ruanda, según el Banco Mundial, en la economía más pobre del mundo, que no lo era, descendió puestos por la desorganización que generó a nivel económico el genocidio. ¿Y cómo se ha logrado recuperar? Pero desde ya, a pesar de que la liberación implica un nuevo genocidio, la venganza contra los sectores que se encuentran los liberadores, que es el Frente Patriótico Ruandés, que venía de afuera, liderado por el entonces presidente, hasta hoy, que es Paul, con un nombre escatológico, Kagame, con K, que plantea ser presidente hasta 2034, lo cual es un poquito mucho porque está desde 2000, ¿no? Y ya lleva varios mandatos en donde gana por mayoría absoluta, lo cual es bastante criticable y cuestionable, ¿no? En un régimen presuntamente democrático. Finalmente, voy a hablar de una efeméride, tengo un toquecito, una efeméride paralela a la efeméride que nos convoca hoy, que es el Día del Recuerdo de la Trata Atlántica de Esclavos y su abolición, que tiene que ver un poco con las raíces africanas en nuestra América, que tiene que ver con el inicio de la primera revuelta victoriosa de esclavos de la humanidad, que llevó a la primera independencia de la América Latina y la segunda de América, que es Haití, la antigua colonia de Santo Domingo francés. Es un faro inspirador, pero ha sido ignorada por su origen africano y porque sus protagonistas fueron casi en su totalidad negros. Tengo para ver una imagen. ¿Cómo pasó? Ahí, ¿no? Les iba a mostrar, para terminar ya rápido, perdonen. La otra carpeta, bueno. Puedo ir a la página. Si querés la buscamos para la parte de comentarios. Ah, sí. La imagen la muestro para la parte. Perfecto, acá me propone Sabrina pasarlo para la parte de comentarios. Es una imagen, para ilustrar un poco lo que fue una imagen más que 1000 palabras, ¿no? Para no quedarnos meramente en el territorio de la estadística y plantear de carne y hueso quiénes fueron las víctimas de este proceso, por ejemplo, de genocidio ruandés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Recibimos ahora a Mariana Alvin, vicepresidenta de la Fundación Patricio Aylwin, que nos va a hablar sobre los 30 años del fin de la dictadura de Pinochet en Chile. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hace
sido muy interesantes las reflexiones que hemos escuchado esta mañana y me hace cambiar un poco lo que yo tenía preparado, pero quisiera partir señalando que en el caso de Chile, si 5 años antes del golpe militar del año 1973 nos hubieran preguntado que iba a haber una dictadura militar durante 17 años, la mayoría de los chilenos habría dicho que eso no era posible en nuestro país. La verdad es que nos sentíamos un poco distintos al resto de Latinoamérica, donde había zonas militares permanentemente, porque teníamos una tradición democrática con todos sus defectos, en el cual había elecciones periódicas, continuas, y eso venía desde el siglo XIX, con muy pocos periodos en los cuales habíamos tenido gobierno militar. Por ejemplo, entre el 24 y el 25, después el año 32, pero no más que eso. Entonces, era algo que estaba como fuera de nuestro panorama. Y no obstante, bueno, en plena Guerra Fría, hacia finales de los 80, el país se fue polarizando y especialmente cambiando la manera en que los distintos partidos y las personas se relacionaban. Creo que de alguna manera el ideologismo reinante de esa época, en medio de la Guerra Fría, con la Revolución Cubana detrás, fue de alguna manera cambiando la manera en que nos íbamos relacionando. Y de este modo el mundo político fue cada vez más incapaz de construir acuerdos, y se fueron configurando 3 proyectos excluyentes entre sí que se negaban la sal y el agua. De alguna manera ese proceso permeó la ciudadanía. Fue una época muy ideologizada, muy politizada, surgieron movimientos terroristas imitando lo que era la revolución cubana, y también el proceso del Che Guevara. En el mundo de la izquierda, por otra parte, una derecha muy conservadora, y en el centro una democracia cristiana, o sea, el país dividido en 3 tercios, y nadie lograba tener mayoría en las elecciones. El deterioro del lenguaje y de las relaciones entre las personas, yo creo que fue clave, porque las palabras, así como había radios que impulsaban el odio, bueno, acá no llegó a ese extremo, pero llegamos a una división entre amigos y enemigos. Ya no eran adversarios políticos los que habían, sino que eran amigos y enemigos. En ese contexto se produjo el gobierno de la Unidad Popular, y ahí hubo varios factores, pero fundamentalmente lo que llevó al golpe fue la absoluta incapacidad de ponerse de acuerdo, y también una manera de actuar en que, por ejemplo, el presidente dijo: no soy presidente de todos los chilenos. Entonces eso generaba la oposición o la descalificación de los líderes políticos. Eduardo Frei, que había sido presidente de Chile hasta 1970, bueno, era calificado como un títere del imperialismo yanqui. Venía toda esa conceptualización ideológica trasladada a un lenguaje que fue haciendo imposible llegar a acuerdos y poder resolver los problemas que teníamos
con una polarización cada vez mayor, una confrontación cada vez mayor, cada vez más violencia, y terminamos en un golpe militar. Los 17 años del golpe militar fueron tremendamente duros. De alguna manera yo diría que entre el 73 y el 81 básicamente el país estuvo completamente sojuzgado, con mucha persecución, exilio, desaparecido, fusilamiento, prisión política, y la verdad es que las acciones que había internamente en el país eran todas clandestinas, y eran y no, por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo concreto. Mi padre, que fue el primer presidente después de Pinochet, Patricio Aylwin, tiene un archivo impresionante, y entonces nosotros hemos buscado, estamos digitalizando todo su archivo y está en la página web por si alguien lo quiere ver, de la Fundación Patricio Aylwin. Pero en ese archivo, por ejemplo, nosotros encontramos encontramos documentos, pero discursos prácticamente ninguno, entre el año 73 y el año 83, más o menos. 10 años en los cuales los únicos momentos que se aprovechaba para decir algo eran los funerales de algunas personas, en las cuales se juntaba la gente y se podía decir algo especial. No obstante, durante todo ese periodo se mantuvo en la ilegalidad el germen de los partidos políticos, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Yo creo que eso fue algo importante, y también empezó un proceso de unidad en torno a la defensa de valores fundamentales, tanto la defensa de los derechos humanos y el apoyo a los familiares de los detenidos desaparecidos, y la presentación de recursos de protección, que todos eran desechados, la protección también el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, que es bajo la Iglesia, donde se juntaban abogados de distintos sectores políticos para presentar estos recursos. El grupo Los 24, un grupo de académicos y juristas que funcionaban pensando en el futuro, y siempre se pensaba que el futuro iba a ser luego, y la verdad es que eso no ocurrió hasta 1988, cuando hubo el plebiscito en que las fuerzas democráticas lograron derrotar a Pinochet en sus propias reglas del juego. ¿Cómo se llegó a eso? Yo diría que hay algunos factores que son fundamentales para entender cómo se recuperó la democracia y también lo que ha pasado posteriormente. Primero, la unidad de la oposición. Fue algo tremendamente difícil de lograr, porque eran bandos opuestos y prácticamente irreconciliables antes del golpe militar. Sin embargo, tanto en el exilio como dentro del país empezó a haber estas conversaciones, a derribar barreras, a conocerse, a generar proyectos comunes, y eso fue absolutamente importante para lograr derrotar la dictadura de Pinochet. No sin problema, hubo muchos debates. Por ejemplo, la alianza de los partidos democráticos incluía o no al Partido Comunista. Unos pensaban que sí, otros pensaban que no. Cuando se produjo una fuerte movilización social, y ese es un segundo factor fundamental para haber logrado abrir las compuertas para recuperar la democracia, la movilización social, especialmente entre 1983 y 1986, logró debilitar al régimen militar.
Sin embargo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era el brazo armado del Partido Comunista, hizo un atentado contra Pinochet, y eso fue el fin de las movilizaciones y una tremenda represión. Entonces ese era un tema de debate, si se incluía o no al Partido Comunista, que estaba por una vía, también por la vía, por todos los métodos de lucha. Y en ese momento, después del atentado a Pinochet, y un poco antes, porque el atentado a Pinochet fue el año 86, y la constitución de Pinochet establecía un plebiscito del 88. En ese momento, un poco antes, hubo quienes empezaron a plantear: hoy la constitución del 80 será ilegítima porque es una constitución que se hizo entre cuatro paredes por la dictadura, pero viene el plebiscito y a lo mejor lo que tenemos que hacer es aceptar esa constitución, dejar la discusión de su legitimidad, aceptarla como un hecho, meternos en este intersticio y tratar de derrotar a Pinochet en sus propias reglas del juego. Y ese también fue un debate, porque había gente que decía: por ningún motivo no podemos legitimar esa constitución, y ese debate continúa hasta hoy día. O sea, durante el gobierno anterior, uno de los temas era cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque la constitución que nos rige, a pesar de que ha tenido muchas reformas, y hoy día lleva la firma de Ricardo Lagos, un presidente democrático, por todas las reformas que se han hecho, sin embargo todavía hay una discusión en Chile sobre la legitimidad de la Constitución. Pero también ese aprendizaje creo que para nosotros fue importante, que aprovechando cualquier herramienta que pudiera institucionalmente ayudar a avanzar en recuperar la democracia, era positivo. Al final no hubo otra cosa, o sea, eso fue lo que logramos, y se participó en el plebiscito de Pinochet y lo pudimos ganar. Quiero decir que también un factor fundamental para recuperar la democracia fue el apoyo internacional. Nosotros tuvimos embargos del cobre, y fue muy interesante, por ejemplo, que nosotros no teníamos parlamento, pero el año 83 se hizo la Asamblea Interparlamentaria Mundial en Santiago, y el régimen no pudo evitarlo. Está acordonado todo el país, o sea, lleno de militares, etcétera, pero se realizó ahí. O la democracia cristiana realizó el año 86 el Congreso Mundial de la Democracia Cristiana, donde fue Mariano Rumor y fueron grandes líderes del mundo. Visitó el país Edward Kennedy. Entonces la verdad es que, y también la visita del Papa, que también fue importante en ese sentido. Y yo quisiera señalar que este es un aspecto fundamental, y yo siento que hoy día nuestros países no estamos colaborando con las dictaduras que existen en nuestro propio continente, como la de Cuba, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como en otros países como Bolivia, donde la democracia tampoco es transparente o está sólida. De alguna manera nos falta una solidaridad en nuestro continente para apoyar los regímenes democráticos en nuestro continente. Yo quiero terminar con una reflexión de qué está pasando hoy día. Nosotros tuvimos 20 años de gobiernos de la concertación. Fueron gobiernos exitosos, y tal vez como lo que ha pasado en Ruanda. Chile creció económicamente muy significativamente, y en especial yo creo que lo más importante fue que se redujo la pobreza. Nosotros teníamos entre el 40 y el 50% de pobreza en nuestro país. Hoy día tenemos un 10% de pobreza. Eso no quiere decir que no exista la pobreza, que la pobreza tampoco haya cambiado, porque hay una dimensión distinta de la pobreza.
Sin embargo, creo que el país, los 20 años de gobierno de la Concertación fueron probablemente los más exitosos de la historia de Chile. Hemos tenido alternancia en el poder. Ha habido 2 gobiernos de derecha con el mismo presidente, con Sebastián Piñera en el 2010 y ahora. Cosa que también es importante tener alternancia en el poder. Y hemos tenido un gobierno que terminó con la Concertación, que incorporó al Partido Comunista, que incorporó también a nuevas fuerzas políticas, que yo, desde mi perspectiva, el segundo gobierno de Michelle Bachelet abandonó la ruta porque recogió un descontento natural que existía en la sociedad chilena y que es muy similar al descontento que hoy día hay con la globalización y en muchos países del mundo. Sin embargo, fue un gobierno que hizo transformaciones radicales, que está por verse qué consecuencias va a tener. Hasta el momento, sus consecuencias han sido no las esperadas. De alguna manera, el país ha disminuido su ritmo de crecimiento, ha disminuido la inversión en el país, se ha pretendido mejorar los índices de desigualdad, y sin embargo ello no ha ocurrido con las reformas que se hicieron en el gobierno anterior aún. Y hoy día hay un clima creciente de confrontación, y a mí eso me parece lo más preocupante. No sé si habrá llegado a las imágenes al resto de los países, pero por ejemplo hoy día tenemos un fuerte descontento de los jóvenes que han elegido una violencia muy radical, encapuchados, con uniformes blancos, en los colegios y en las universidades, con mucha intolerancia, y que no tienen discurso, ni agenda, ni petitorio, ni están disponibles a conversar. Hoy día, por ejemplo, el liceo más emblemático de Chile, que es el Instituto Nacional, que se creó junto con la independencia de Chile, lleva alrededor de 3 meses sin poder resolver este problema, con jóvenes alumnos encapuchados que se suben a los techos, que tiran bombas molotov, que han rociado de parafina a sus profesores y le han intentado prender fuego, y que no han podido resolver. Yo miro con preocupación lo que hoy día está pasando en nuestro país, porque veo, pertenezco a una generación que vivió ese inicio, que vivió esa polarización que terminó en la dictadura. Y yo no digo que acá vayamos a terminar en lo mismo, pero el deterioro de la convivencia democrática, el deterioro de los códigos esos que son implícitos, no explícitos, como por ejemplo la tolerancia, el respeto al otro, el respeto al Estado de Derecho, son riesgos que uno sabe dónde comienzan, pero no dónde terminan. Y Dios quiera que nuestros países sean capaces de fortalecer la democracia, fortalecer la convivencia democrática, y también esos códigos de respeto en que los adversarios políticos, la diversidad, las migraciones que están llegando tan masivamente a nuestros países. Nosotros en Chile hoy día tenemos 500.000 venezolanos, tenemos no sé cuántos, pero 200.000 peruanos, ciento y tantos mil haitianos, y eso es nuevo en nuestro país, y se empieza a producir este tema de que el otro día se convocó una marcha contra la inmigración. Entonces creo que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos favorables al populismo, a la polarización, y tenemos que tener las antenas muy alertas para que no tengamos que lamentar nuevas tragedias. Gracias.
seguimos con Olaf Jacob, representante de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina, que va a hablar sobre los 30 años de la caída del muro de Berlín. Bueno, muy buenas tardes, un placer estar acá. Y permítame, antes de comenzar un poco con las ideas que preparé, permítame hacer una pequeña reflexión. Es interesante observar cómo los procesos de transición de modelos de sistemas autoritarios y totalitarios a modelos democráticos pueden ser tan diferentes. Lo que Omer nos comentó ahora de Sudáfrica es muy diferente a lo que nos contó Mariana ahora de Chile, y muy diferente a lo que les voy a contar ahora un poco de lo que pasó en Alemania y la caída del muro de Berlín hace 30 años. La verdad es que cuando Gabriel me pidió que comente un poco sobre esos 30 años, pensé mucho al respecto, cómo lo planteo, qué les puedo presentar. Pensé primero quizás preparar un poco una cronología histórica, qué fue lo que pasó, cómo pasó, pero creo que muchos de ustedes conocen la historia, conocen un poco el proyecto de Gorbachev con Glasnost, con Perestroika, cómo eso conllevó un poco a la apertura de la frontera de Checoslovaquia y Hungría hacia Austria, lo que produjo también ciertos movimientos. Entonces creo que no debería estar en el centro de este diálogo un poco la cronología histórica de cómo se llegó a la caída del muro de Berlín. Pensé luego en quizás hablar un poquito en forma de un testimonio en primera persona. Yo estuve justo en Alemania en ese momento, pero me pareció que sería un poco superficial, entonces decidí simplemente plantear algunas ideas centrales de lo que fue y lo que representó, y lo que no fue y lo que no representó la caída del muro de Berlín. En ese sentido, me parece impresionante pensar que fue hace 30 años la caída del muro de Berlín. La mayoría de ustedes o no había nacido todavía, o estaba en pañales, o iba recién al primer o segundo grado del colegio. Son 30 años, y si comparamos esos 30 años, desde el año 89 hasta el día de hoy, es prácticamente aún no el mismo periodo de tiempo que transcurrió desde la construcción del muro hasta su caída. El muro se construyó en el año 61, es decir, 38 años después de la construcción del muro volvió a caer. Y han pasado ahora 30 años desde ese día de la caída, es decir, la construcción de la República Democrática Alemana con un muro que la separaba del mundo libre, tuvo un periodo de tiempo casi igual, con diferencia de esos 8 años, de lo que es hoy la Alemania prácticamente sin un muro. En ese sentido, les voy a presentar un poco sobre lo que les comenté anteriormente, las ideas de lo que fue y lo que no fue, lo que representó y no representó la caída de Berlín, desde una perspectiva muy personal, con simplemente algunos puntos de vista netamente personales que hace pocos días apunté simplemente como algunas ideas. Creo que el elemento central y el mensaje central debería ser qué es lo que efectivamente representó la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín representó definitivamente el amor y la lucha y la necesidad del ser humano por la libertad. Definitivamente que creo yo que lo que movilizó a miles de personas, cientos de miles de personas, a movilizarse para hacer caer el muro de Berlín fue el amor y su necesidad de moverse libremente y tener la posibilidad de ser libres. Por lo tanto, y acá tenemos algunas fotos que nos demuestran algunas de las manifestaciones, de las demostraciones que se dieron en Berlín Oriental, pero sobre todo en la ciudad de Leipzig, las famosas manifestaciones de los días lunes durante el año 89, demostrarían que justamente la gente luchaba por la libertad. ¿Cuál era el principal slogan de esas manifestaciones? Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. Esa era un poco la bandera que movilizaba a la gente. ¿Y cuáles fueron los determinantes, los factores que determinaron justamente esta prácticamente repentina necesidad de expresar la necesidad de liberarse y de ser libres? Definitivamente
que el proyecto de Mikhail Gorbachev con Glasnost y Perestroika, que nació naturalmente desde la descomposición del sistema económico y de la industria en la Unión Soviética. Naturalmente la apertura de las fronteras de Checoslovaquia y de Hungría hacia Austria, que permitía que la población checoslovaca y húngara no esté ya propiamente totalmente hacinada, sino que tenga una así llamada frontera verde entre esos países y Austria, lo que movilizó naturalmente a muchísima gente de la República Democrática Alemana a viajar a esos países y refugiarse primero en las embajadas de la República Federal de Alemania en Praga y en Budapest, que se llenaron de gente que tenían la posibilidad de viajar a Praga y a Budapest y que se fueron a esas embajadas a buscar y expresar también, a buscar refugio y poder salir del bloque soviético y naturalmente expresar así sus deseos de libertad. Y bueno, como les decía anteriormente, estos fueron para mí los dos grandes determinantes en ese periodo del verano del año 89. Yo quiero hacer hincapié en otro factor que fue muy importante, y es la televisión. Se habla mucho hoy en día de las redes sociales, de por ejemplo de cómo los nuevos métodos de interconexión juegan un rol importante para la organización, sobre todo de personas para movilizarse, sobre todo en sistemas autoritarios y totalitarios. El mejor ejemplo en ese sentido, el primer gran ejemplo, fue la Primavera Árabe. ¿Se acuerdan ustedes? En diciembre del 2010, enero del 2011, cuando la gente se movilizaba simplemente porque se pasaban las informaciones a través de unas redes sociales que recién empezaban a nacer. Bueno, algo similar también pasó en Alemania, no con las redes sociales, porque no existían en aquellos momentos, pero sí con la televisión. La televisión de la República Federal de Alemania llegaba con su señal abierta hasta la República Democrática Alemana, es decir, la población de la República Democrática Alemana podía ver la televisión alemana y veía naturalmente lo que representa un sistema capitalista, lo que representa los beneficios de las posibilidades de consumo, de la libertad de viajar, de movilizarse. Eso jugó un rol determinante y se los ejemplifico con un ejemplo muy, muy simple. ¿Cuál fue la región de la República Democrática Alemana que durante el verano del 89 no mostró todavía muchas protestas? La zona de Dresden. La zona de Dresden, que es la más alejada prácticamente de la República Federal de Alemania. Es la zona es la ciudad que está muy pegada a la frontera con Checoslovaquia en aquel momento, y donde no se vio un gran movimiento porque la población de Dresden no tenía el acceso a la señal abierta durante muchos años de la República Federal de Alemania. Cuando ustedes van a ver ahí las fotos de ahí atrás, van a ver algunas manifestaciones de Dresden, pero van a ver la fecha es posterior a la caída del muro. Es decir, las grandes manifestaciones en Dresden se dieron prácticamente después de la caída del muro, porque empezaron ya a acceder a los medios de comunicación, sobre todo a la radio y sobre todo a la televisión, ¿no? En ese sentido paso ya al área de lo que no representó en realidad la caída del muro de Berlín. Primero que nada, mucha gente dice que las principales razones por las cuales cayó el muro de Berlín fueron económicas, que a la gente no le iba tan bien en la República Democrática Alemana. Es verdad, a la gente no le iba tan bien, pero le iba en comparación a otros países del bloque soviético, digamos de esa manera, bastante bien. Yo tuve la posibilidad hace pocos meses de estar en Europa, estuve en Grecia y tuve la posibilidad de pasar con un buque desde la isla de Corfú en Grecia a Albania. Y ustedes saben, Albania es el país más pobre de Europa en ese momento, y es un país que sufrió naturalmente tremendamente bajo la dictadura de Hoxha y bajo un comunismo prácticamente impensable para nosotros, donde todo tipo de movimiento, todo tipo de libertad se estaba totalmente oprimida. Y nos comentaba el guía turístico que nos acompañaba, que había formado parte del ejército albanés, hacía muchos años que estaba retirado. Nos comentaba que para ellos la República Democrática Alemana era el paraíso, era el Edén, era el lugar donde se conseguía todo, que oían que en ese país todo era increíble. Por lo tanto, la caída del muro de Berlín se dio naturalmente también por razones económicas, pero no en primer lugar. Yo siempre pongo en primer lugar el tema de la libertad.
Y tampoco representó la caída del muro de Berlín la unificación. La unificación alemana, que vino un año después, vino después de un debate interno muy, muy profundo. La caída del muro no se da con el objetivo de unificar a las dos Alemanias. El deseo de unificación viene mucho después, viene en ese proceso que prácticamente dura un año. Suena a muy poco tiempo, un año, pero fue un proceso dentro de ese año, dentro de esos 12 meses u 11 meses, un proceso de muchas discusiones. ¿Queremos verdaderamente unificarnos? ¿No sería bueno que nuestra Alemania sea una Alemania diferente? Los primeros digamos, indicios del deseo de una unificación alemana se sienten cuando en las demostraciones a partir de los inicios del año 90 cambia el eslogan de Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, a Wir sind ein Volk, nosotros somos un pueblo. Y es ahí donde se empieza a de alguna manera gatillar una discusión sobre la unificación de ambos países, que se dio durante el año 1990 con el apoyo naturalmente de primero el gobierno de Estados Unidos, que fue quien más apoyó la idea, luego de la Unión Soviética, luego Francia y finalmente Gran Bretaña, los 4 países que fueron los que resultaron triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, si uno empieza a recapitular un poco, yo personalmente diría que la caída del muro fue consecuencia de glasnost y de perestroika por un lado, que fueron a su vez también un poco el resultado de una descomposición del modelo económico soviético, fueron consecuencia del ansia y del deseo de libertad de la población, fue consecuencia y fue naturalmente al mismo tiempo también detonador de otros eventos que se dieron en Europa. Fue detonador de la unificación alemana, como dije anteriormente, aunque no había sido la idea inicial, que se dio en octubre de 1990. Fue también detonante de alguna manera de procesos de democratización y de, casi diría, hasta revolución en otros países con regímenes totalitarios y autoritarios como Rumania, como Albania, como Bulgaria y como otros más. Contribuyó definitivamente, sin hacerlo directamente, a un cambio y una recomposición política total de Europa. Checoslovaquia prácticamente se disolvió, Yugoslavia se disolvió con todas las consecuencias que eso trajo consigo, esa terrible guerra en los Balcanes. La Unión la Unión Soviética también se disolvió, aparecieron nuevamente los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania. El Pacto de Varsovia se disolvió, o sea, un cambio total de las estructuras en Europa y a nivel mundial. La organización del Tratado del Atlántico Norte se fortaleció, empezaron a ingresar a la misma países que antes habían formado parte del Pacto de Varsovia, y naturalmente no debemos olvidarnos la ampliación de la Unión Europea. Hoy en día muchos de los países que formaban parte del bloque soviético son parte de la Unión Europea y son países que tienen un desarrollo bastante interesante. El mejor ejemplo es Polonia y la República Checa. Es decir, nos encontramos casi al fin de la historia. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Francis Fukuyama, que declaró que después de todos estos procesos llegábamos al fin de la historia? Hoy, 30 años después, sabemos que no hubo un final de la historia, sino fue quizás el inicio de un nuevo capítulo en la historia. Yo en realidad quería terminar aquí con esta idea, esta pequeña presentación. Sin embargo, antes de venir pensé sería quizás interesante graficarlo quizás con 3 pequeñas anécdotas. Una de ellas, en una peluquería en el año 84, un diálogo que estuve yo con mi padre viene del este de Alemania, 84, yo tenía 14 años, y lo recuerdo así clarísimamente, preguntarle a mi padre, papi, ¿tú crees que algún día va a unificarse Alemania? Y me dijo, no, imposible, eso es totalmente imposible, eso no lo vamos a vivir ni tú ni yo, es algo que no se va a dar. 5 años después tuvimos la unificación, o sea, la caída del muro y luego la unificación alemana. Luego, una segunda anécdota, de noviembre
del año 89, del día 10 de noviembre del año 89, un día después de la caída del muro de Berlín. Esa noche yo estudiaba y vivía en Maguncia, una ciudad bastante alejada de lo que era el muro. Recuerdo regresar al hostal para estudiantes, recuerdo entrar a la cocina, que era común conversar con una persona a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, que regresaba de una fiesta chilena, mucho sea de paso, una fiesta de amigos chilenos, regresar, sentarme a comer algo, comentar con algunas personas de lo que había pasado el día, y después de como media hora me comentan: ¿sabías que cayó el muro? Yo me quedé toda la noche viendo la televisión, y al día siguiente, a las 9 de la mañana, tenía la primera clase sobre el tema de introducción a la economía. Ese era el tema, con 800 alumnos, la ciudad de Maguncia. El profesor no mencionó durante su presentación, durante su clase, no mencionó lo que había pasado el día anterior. ¿Y qué es lo que quiero de alguna manera comentar con eso? Y es que Maguncia es una ciudad que está muy al oeste de la República, de lo que era la República Federal de Alemania, muy cerca de la frontera de Francia. La gente se sentía mucho más cercana a Francia y no tenía grandes raíces en lo que es el este de Alemania y la República Democrática Alemana. Para mis compañeros estudiantes en Maguncia, la caída del muro en ese momento no representó un gran cambio. Y se dio un gran debate en Alemania años después sobre si la unificación alemana era algo que valía la pena financiar o no. Y la última anécdota que quiero comentarles es un año después de la caída de Berlín. Recuerdo que un compañero mío de estudio decidió hacer un intercambio en el marco de una de estas becas Erasmus que hay en Europa, en Leipzig. O sea, viajaba a la unificada ya RDA, ya RFA, Leipzig, que era parte de Alemania. Y recuerdo que conversando algunos años después me comentó que él pertenecía al primer grupo de intercambio con esa universidad, a la que también habían ido algunos estudiantes franceses e ingleses de intercambio, y que él prácticamente se sentía como en una universidad en otro país, por decir en España, en la cual él, sus primeros referentes, sus primeros amigos, eran los otros estudiantes de intercambio del oeste de Europa. Es decir, no existía un diálogo ni una cercanía entre el estudiante que había estudiado y que estaba estudiando en Leipzig y este estudiante de la República Federal de Alemania, que a pesar de hablar el mismo idioma, vivían en mundos diferentes. Hoy, 30 años después, eso naturalmente ha cambiado. Los chicos jóvenes han nacido ya en una Alemania unificada. Todavía hay diferencias, pero que son similares a la diferencia que puede existir entre un renano y una persona que viene, por ejemplo, de Sajonia. Es decir, las diferencias regionales que se dan, pero creo yo que tienen mucho menos que ver con el hecho que estamos hablando de dos Alemanias que estuvieron durante muchos años divididas. Muchas gracias, y me alegro si puedan hacer algún tipo de preguntas. Gracias.